Bueno, pues buenas tardes para todos. Nos volvemos a encontrar después de ya un poco más de 3 semanas de haber compartido la última sesión ya sincrónica. Bueno, ya pues la nota está, ya la está arriba, o sea, ya la subí. Digamos, y cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, me pueden escribir y yo ahí les estaré dando las explicaciones del porqué de la nota, o si tienen alguna duda. Si no, pues ya pensando en lo que es el segundo corte. Listo. Hola, Gidieris. No, todavía no. Estamos, igual yo no paso lista, sino que la descargo directamente de la plataforma, que él me dice quiénes entran y a qué hora entran y a qué hora salen. Listo. Entonces, bueno, recapitulando un poco lo que hemos analizado durante digamos, el primer corte del periodo 2021-1, estuvimos analizando inicialmente en términos en términos de lo que se considera desarrollo económico y desarrollo social. Entonces ahí estuvimos analizando algunas perspectivas y algunas variables que están inmersas dentro de cada uno de esos dos conceptos o algunos otros conceptos. Estuvimos analizando que existen diferentes teorías y existen diferentes lineamientos, postulados teóricos que abarcan cada uno de los conceptos. Entonces, Rosa, porfa, tiene el micrófono activo, porfa. Bueno, listo. Entonces, le venía diciendo que, digamos, esos dos conceptos se tornan importantes debido al hecho de que digamos, nosotros desde la óptica, desde las ciencias administrativas y comerciales, requerimos identificar cuáles son esas variables que están alrededor, digamos, ya sea del país, relacionadas con tanto el desarrollo social como el desarrollo económico, como el desarrollo humano, etcétera, etcétera. Entonces, ahí existen un sinnúmero de variables que están inmersas y que determinan, que determinan si un país es desarrollado o no. Y también las variables que están inmersas cuando un país, en términos de desarrollo, llega mucho más allá que del desarrollo económico. O sea, países que tienen altos niveles de desarrollo socioeconómicos son países digamos, que lideran a nivel mundial la economía. Y entonces es importante que ustedes conocieran digamos, cuáles eran esas teorías desde los postulados que se conocen para poder explicar, digamos, que intentan explicar las causas y consecuencias del desarrollo económico y desarrollo social. Entonces ahí pudimos evidenciar algunas cosas, como por ejemplo que hay variables o que el Estado cumple un papel muy importante dentro, digamos, de lo que se concibe como el desarrollo, o países que están en vías de desarrollo, que a través de sus políticas económicas esas puedan ser determinantes para que podamos salir de ese subdesarrollo. Y entonces, miren, igualmente las empresas también juegan un papel muy importante. Las mismas, nosotros como sociedad también jugamos un papel muy importante, y que cada uno debe aportar elementos para que verdaderamente los países puedan salir del subdesarrollo y pensar más también en lo que es el desarrollo, digamos, el desarrollo humano, ¿ya? Igualmente también hay otros lineamientos que van más hacia lo que es el desarrollo sustentable. Quiere decir que los países pueden desarrollarse económicamente, pero eso sí, sin comprometer sus recursos naturales, el medio ambiente. Entonces, digamos, en los últimos años, en las últimas décadas, las teorías que ya incluyen lo medioambiental han tomado mucha fuerza, porque comienzan a notarse que existe, digamos, una gran preocupación digamos, por todos esos efectos que pueda tener el crecimiento económico sobre el medio ambiente. Entonces, ahí también estuvimos analizando, por ejemplo, los objetivos del desarrollo sostenible, que van enmarcados dentro de un sinnúmero de variables y, digamos, y de política.
y que todos los estados, todos los gobiernos, desde el orden nacional, departamental, municipal, deben propender la búsqueda de esos objetivos de desarrollo sostenible. Aunque la tarea es bastante ardua porque igual el tiempo, digamos, el tiempo ya es prudente, digamos, ya es bastante, ya ha sido bastante extenso desde el momento en que nacen los objetivos de desarrollo sostenible y que se pone, digamos, que se pone las metas de qué, de poder llegar, de poder disminuir y erradicar la pobreza en el 2030, ¿ya? Entonces, y por ejemplo, cuando hablamos de política pública en Colombia, todas las políticas públicas en Colombia debe estar encaminada a erradicar o mitigar eso, digamos, los problemas en términos digamos, en términos sociales y económicos. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos cada uno de esos digamos, objetivos de desarrollo sostenible, cada uno busca algún aspecto diferenciador, pero que al final, cuando unimos todo eso y que el Estado, el gobierno busque digamos, lograr o consiga lograr cada uno de esos objetivos por separado, en última va a terminar digamos, generando o mejorando la calidad de vida de los habitantes. Entonces, y eso es muy importante, como decíamos ahorita, o sea, es importante que ustedes conozcan cada una de esas variables y que vayan cimentando su conocimiento en relación a que no es solamente ustedes van a estar alineados a digamos, a un área específica del conocimiento, ¿no? Que es que es negocios internacionales, no, sino que el negociador internacional debe tener digamos, una perspectiva muy amplia también de los problemas de desarrollo, digamos, en términos humanos, ¿ya? ¿Por qué? Porque más que profesional también debemos ser humanos ante todo, ¿ya? Entonces, y eso es lo que buscan los objetivos de desarrollo sostenible, que solamente, o que no solamente, sino eh, eh, que cada uno de los actores de la sociedad aporte sustancialmente su grano de arena para conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible. Listo. Entonces, el día de hoy, pues vamos a estar ya entrando en lo que es digamos, el segundo corte. Y un momentico aquí, mientras que voy a entrar aquí a la página de la institución, un momento, a mostrarles algo. Entonces vamos a analizar un poquito, vamos a analizar un poco lo que fue la evaluación. Comparto pantalla. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Entonces, digamos, eran 10 preguntas relacionadas con lo que vimos en la primera unidad. Entonces, por ejemplo, había una pregunta que decía, ya pueden ver la pantalla. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, bueno, había una pregunta que decía, bueno, constituyen un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar la vida
las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Entonces, como les dije ahorita, eso son los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Pero para qué? Y miren que todo va ligado hacia allá. Lo que se quiere es que a nivel universal se den todas las acciones para poner fin a la pobreza. Claro, esa es una tarea bastante ardua que se requiere de, digamos, como acabamos de comentarle, de que cada persona o cada actor de la sociedad ponga un grano de arena. Y importante que no solamente la pobreza, sino proteger el planeta, mejorar las vidas y las perspectivas de las personas de todo el mundo. Entonces, eso está alineado a los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, eso es lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. En la segunda, digamos que habían unas definiciones, habían unos indicadores y unas definiciones que asociadas a esos indicadores. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos, cuando hablamos de la pobreza monetaria, entonces recuerden que hay diferentes formas de medir la pobreza, ¿ya? Entonces, ya sea por ingreso, ya sea por otras variables diferentes al ingreso, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, ahí dice, mide el porcentaje de la población con ingresos debajo del mínimo de ingresos mensuales definidos como necesarios para cubrir sus necesidades básicas. Quiere decir que tanto en Colombia como en otras partes del mundo, esa es una forma de medir la pobreza monetaria, que tiene en cuenta solamente el ingreso mensual. Entonces, cuando hay unos, ahí se colocan unos topes para saber digamos, si es pobreza, digamos, si somos pobres o si se están en qué, bajo el nivel de indigencia. Entonces, esa es una de las formas de medir, uno de los indicadores, y es la pobreza monetaria. Había otro que se llama el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini ya analiza también variables, digamos, variables del desarrollo de un país, pero en más de desigualdad. ¿Qué quiere decir? Que lo que mide es qué tan concentrado está el ingreso del país en pocas personas, ¿sí? Entonces, eso es lo que mide el coeficiente de Gini, o sea, qué tan desigual es un país. ¿Y cómo mide la desigualdad? En el nivel digamos, de concentración de la riqueza. Entonces, si hay muy pocas personas que tienen la gran mayoría digamos, de riqueza, entonces es un país que es muy desigual. Todo lo contrario, si la riqueza se puede distribuir en un gran porcentaje de la población, entonces el indicador dice, ok, estamos en un país que es menos desigual. Listo. Entonces, ese es otro indicador. Está también el índice de desarrollo humano, que mide el desarrollo de cada país atendiendo variables como esperanza de vida, educación e ingreso per cápita. Entonces, mire que ya el índice de desarrollo humano no solamente tiene en cuenta ingresos, entonces ya tiene en cuenta otras variables como la esperanza de vida, como el nivel educativo, etcétera, etcétera. Y la pobreza multidimensional, como su nombre lo dice, es un indicador que mide a la pobreza de acuerdo a 5 dimensiones, ¿ya? Y tiene que ver con si se tiene o no ese nivel, digamos, digamos que ese aspecto en relación a la familia, ¿ya? Entonces ya no estamos hablando, aquí la pobreza multidimensional no tiene en cuenta el ingreso, tiene en cuenta otras variables de carencia de las personas, por ejemplo, que cuántos baños tiene, la infraestructura de que está hecha, de que cuántas habitaciones tiene la casa, cuántas personas viven en la casa. Y miren que ya es un indicador que analiza a la pobreza, pero ya es de otras dimensiones diferentes al ingreso. No quiere decir que sea, digamos, el más adecuado, no, sino uno puede hacer un análisis general. Cuando hablamos de pobreza, podemos hacer un análisis de cada una de las variables y que aportan digamos, a las conclusiones necesarias si verdaderamente en un país, en un departamento, una ciudad, se analizan los niveles de pobreza. Ya la otra pregunta, si decía, selecciona el factor que no es determinante del crecimiento económico. O sea, ¿de qué depende el crecimiento económico? El crecimiento económico depende de muchas variables. Y entonces aquí hay que decir cuál de esas no es. Entonces dice, el capital humano, claro, cuando el capital humano de un país está desarrollado, está capacitado, eso termina incidiendo sobre el crecimiento económico. O sea, es un factor que determina el crecimiento económico. Quiere decir que los países que tienen un mayor nivel de capital humano, que tienen capacitado a su capital humano, que le generan las condiciones al capital humano, eso termina determinando, valga la redundancia, su crecimiento económico. La inversión, claro, la que hacen las empresas. Entonces, las empresas hacen inversiones, claro. Entonces, cuando hay
cuando hay mayor inversión en un país, genera mayores, digamos, hay un mayor número de empresas, eso genera mayor producción, entonces mayor producción genera crecimiento del Producto Interno Bruto y eso es el crecimiento económico. El ahorro también es un factor determinante del crecimiento económico. Pues los países que más ahorran, o sea, en los países donde más se ahorra, son los países que terminan teniendo un mayor crecimiento económico. ¿Por qué? Porque si un país ahorra mucho, las instituciones financieras pueden prestar más dinero, o sea, ya hay más dinero para invertir. Entonces, existe esa relación directamente proporcional. Claro, si el país ahorra más, los ahorradores lo llevan a instituciones financieras. Entonces, esas instituciones financieras pueden prestar ese dinero para mejorar la calidad de vida en términos de generación de empresas, de crecimiento de empresas, etcétera, etcétera. Miren que esos tres factores son fundamentales a la hora de determinar el crecimiento económico de un país. ¿Qué quiere decir? Que aquellos países que tienen un gran capital humano capacitado, que la inversión es alta y que ahorra mucho, es un país que crece mucho económicamente. Y el gasto no es un factor, no es determinante del crecimiento económico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el gasto, claro, es importante para la economía, pero no determina en sí lo que es el crecimiento económico. Ya la otra pregunta dice, ¿cuál es la variable que mide el crecimiento económico de un país? Ahí estamos hablando de cómo se mide el crecimiento económico de un país. Y es a través del Producto Interno Bruto, porque el Producto Interno Bruto, recuerden, que tiene inmerso o se define como ¿qué? Como la cantidad de bienes y servicios que una economía puede producir o produjo en un momento determinado. Entonces, un país que produce más, crece económicamente más. ¿Ya? Entonces, por eso es que el Producto Interno Bruto es el indicador ideal o el indicador que se utiliza para medir el crecimiento económico de los países. Dice, ¿cuál es el índice más útil para medir el desarrollo económico? ¿Ya? Entonces ya estamos hablando del desarrollo, no estamos hablando del crecimiento. Mire que arriba estamos hablando del crecimiento económico. El crecimiento económico se mide a través del Producto Interno Bruto, pero cuando ya estamos hablando del desarrollo económico va mucho más allá. Entonces ahí es el índice de desarrollo humano. La sexta pregunta. Entonces, ¿cuál es la organización que elabora periódicamente el índice de desarrollo humano? Entonces, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es el PNUD. El PNUD periódicamente mide el índice de desarrollo humano de los diferentes países que hacen parte, digamos, que hacen parte desde su estructura. La pregunta 7 decía, el desarrollo económico busca promover el mejoramiento de la salud y educación en los habitantes de un país. Entonces, como les dije ahorita, como estamos hablando del desarrollo económico, va mucho más allá del crecimiento de la producción. Entonces, ya ahí se busca el mejoramiento de la salud, de los niveles de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es verdadero. La otra dice el crecimiento, bueno, dice el crecimiento, aquí miren, aquí la diferencia era que esta palabra, el crecimiento económico busca promover el mejoramiento de la salud y educación de los habitantes de un país. No, pues digamos que de manera directa no. Lo que busca el crecimiento económico es que saber si la producción creció o no creció. O sea, si la producción crece, entonces crecimos económicamente. Entonces, por eso es que eso no es lo esencial que busca promover. Lo que busca promover es la riqueza, pero en términos de producción, que aumente la producción. Y dice, bueno, las nuevas teorías del desarrollo incorporan temas como la no intervención del Estado, pues eso es falso. El cobro de más impuestos también es falso. La entrega de subsidios tampoco. ¿Por qué? Porque las nuevas teorías del desarrollo económico dicen que tampoco en la población se genera mayor bienestar si se les entregan subsidios. Entonces, hay teorías que dicen que no. Y dicen no. ¿Por qué? Porque los subsidios son temporales. Claro, se los entregamos hoy, pero ese subsidio se gasta y hasta allí. ¿Listo? Claro, en un momento determinado son importantes. No se está diciendo que los subsidios no sean importantes. Claro que sí, porque también le dan a los habitantes, digamos, los más desfavorecidos,
oportunidades para que también puedan adquirir bienes y servicios, pero digamos que no debe ser una política central de un gobierno otorgar subsidios. ¿Por qué? Porque primero eso es, digamos, es bastante insostenible a través del tiempo. Y segundo, eso no tiene un efecto real sobre la economía. O sea, digamos que en términos de crecimiento, claro que sí tiene sobre la economía porque, claro, las personas gastan más. Pero digamos que es mejor. Por eso es que hay otras teorías de que dicen, no, pero es mejor entonces no entregar subsidio digamos, al consumo, no, mejor entregar subsidios a que se creen, para que se creen empresas. Entonces, a partir de ahí se han generado un innumerable programas en pro de eso. Entonces, dice, todas las nuevas teorías de desarrollo están más ligadas a qué? A que se dé un desarrollo socialmente equilibrado, que quiere decir que verdaderamente hay un efecto sobre toda la sociedad con las políticas económicas, sociales digamos, y extranjeras que se puedan dar. Y la última decía, la desigualdad mundial promedio entre países ha bajado en las últimas décadas, pero todavía se mantiene en un nivel muy alto. Y esa es la verdad, claro, aunque se han dado avances relacionados con la disminución de la desigualdad y de la pobreza, todavía el camino es bastante largo. O sea, faltan muchas políticas, mucho presupuesto. ¿Para qué? Para que poder aumentar digamos, y aumentar considerablemente o disminuir la desigualdad a nivel mundial. Entonces, digamos, ese era lo que ustedes debían desarrollar digamos, como evaluación. Listo. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario adicional? Profe, una preguntita. Bueno, no sé si se lo puedo hacer aquí o por WhatsApp. ¿Y tiene que ver con qué? Con el parcial. Ajá. Con este. Eh, con este. Imagino Ajá. con este. Bueno, yo respondí todas las preguntas bien, pues no sé, pues usted en el SINU me colocó 4 o 6. No sé si usted lo ha relacionado con otra actividad o la nota bueno, digo yo, pues no sé. Sí, lo que pasa es que la nota cognitiva era una combinación de varias actividades, ¿ya? Una de esas era mayoritariamente lo que es el parcial, pero sí tuve en cuenta otras actividades que fueron más, digamos, que fueron entregadas durante todo el semestre, ¿ya? Igual Ah, la formativa estaba asociada a unos trabajos y la cognitiva estaba al parcial y otro trabajo. Pero no me acuerdo cuál era el otro trabajo que también estaba asociado a la nota cognitiva en estos momentos, pero sí la combiné. ok, listo, profe. Esa era Porque, mi única duda. ok, porque de pronto hay algunos que no les fue tan bien en la evaluación y, digamos, y no era justo tampoco, porque igual, digamos, hemos cumplido los objetivos en relación a lo que hemos dado durante todo el semestre. Listo. Bueno, listo. Entonces, pues, bueno, hasta ahí, pues hasta ahí vamos a terminar lo que tiene que ver con desarrollo económico y social. Y ahora vamos a comenzar a hablar de resolución de conflictos, que digamos que es la segunda unidad que tiene que ver con la asignatura. Listo. Entonces, eh, digamos que la asignatura tiene tres grandes componentes. El primero es el desarrollo social, después vamos a hablar de resolución de conflictos y por último vamos a hablar de lo que tiene que ver con ciudadanía. Y aunque ahí, de manera general, esos son los tres grandes componentes que tiene la asignatura. Entonces, cuando hablamos de resolución de conflictos, digamos que nosotros día a día estamos inmersos y vemos, escuchamos conflictos, ¿ya? Y ese va a ser, digamos, ese es el pan digamos, de nuestros días. Entonces, digamos que cuando hablamos de resolución de conflictos, bueno, aquí hay una frase que dice, comprender lo que siente el otro no significa estar de acuerdo con él, pero anular la empatía para asumir una posición de dureza puede conducir a posturas polarizadas y a callejones sin salida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué me dice? ¿Qué piensan de esa frase? De Goleman.
¿Qué me dicen? A ver, ¿qué me dice algo sobre la frase? Profe, que a pesar que no estemos de acuerdo con la posición de la otra persona, no sentir empatía hacia lo que él, o sea, hacia la posición que él tiene, o ponerse en los zapatos de él, como quien dice, y ver por qué él tiene esa posición, puede llegar a que tengamos discusiones que van a llegar al mismo punto. O sea, podemos tener discusiones que van a estar ahí, si no sentimos empatía por lo que dice la otra persona, por la posición que tiene la otra persona. Claro que sí. Entonces las posiciones de los demás también son muy importantes, ¿ya? Aunque muchas veces no las compartamos, es su posición. ¿Listo? Entonces, Así es, claro, profe, podemos estar en la otra vía del pensamiento de la otra persona, pero aún así debemos respetar el pensamiento de esa persona. claro, entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando anulamos esa empatía, ahí comenzamos a ver, digamos, inconvenientes mucho más graves. Quiere decir que posiblemente nuestras posturas pueden ser muy diferentes a las de las de otras personas, pero siempre debe haber empatía por esas posturas de los demás. ¿Qué quiere decir? Siempre haber respeto por esas posturas que tienen los demás. Aunque no estemos de acuerdo, siempre debemos comprender que la otra persona no piensa como nosotros, ¿ya? Entonces, por eso es importante nosotros digamos, desde las diferentes perspectivas, ya sea laboral, personal, familiar, etcétera, etcétera, digamos, debemos tener empatía, ¿sí o no? Debemos de tener empatía, aunque no estemos de acuerdo con algunas situaciones o pensamientos específicos, que no, digamos que puede que yo no esté de acuerdo con alguien, pero eso no quiere decir que vaya a ir mucho más allá de que existan, digamos, que estemos encontrados en qué, en pensamiento. Entonces, ¿listo? ¿Qué? Y así, entonces podemos definir qué es un conflicto. O sea, a partir de allí pueden nacer conflictos. Pero ¿qué es un conflicto? ¿Qué es? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué es un conflicto? ¿Qué será? A ver, cuéntenme. Pues, profesor, cuando no podemos lograr un punto de acuerdo entre dos personas, o sea, tenemos una diferencia en algo y no logramos como afinar nuestras diferencias, mantenemos como que la peleita ahí por lo que tú piensas y por lo que yo opino, eso genera conflicto, las diferentes formas de pensar y de no lograr armonizar un solo concepto. Bueno, sí, bueno, digamos que ahí estamos hablando de que existen causas digamos, de los conflictos y que esas causas pueden terminar, digamos, generando un conflicto muy grande que llegue hasta violencia, ¿ya? Entonces es muy importante comenzar a identificar digamos, una definición de lo que es el conflicto, claro, y hay algunas variables que están inmersas allí que hacen que ese conflicto se profundice o no se profundice o termine en un momento determinado. Entonces, digamos que un conflicto es una situación que implica un problema, una dificultad y, como nos decía la compañera, puede suscitar posteriores enfrentamientos. Entonces, cuando hay un problema, hay un conflicto. Cuando hay una dificultad, entonces hay un conflicto. ¿Listo? ¿Y qué? Pero debe ser entre dos partes o más partes, ¿qué quiere decir? Puede ser entre dos grupos o dos personas. Es mal, nosotros mismos a veces tenemos conflictos internos y, y eso es lo que es conflicto. Son situaciones que implican un problema, una dificultad y que puede suscitar posteriormente enfrentamiento. ¿Ya? Hay que dice, entonces, cuyos intereses, valores y pensamientos observan posiciones absolutamente disímiles y contrapuestas. Entonces, como nos decía la compañera, eh, digamos, tiene toda la razón. Y es que siempre va a haber, digamos, posiciones contrapuestas, o sea, muy, muy diferentes. Y eso es lo que ocasiona los conflictos. Dice que el conflicto es inevitable, pero es parte inherente en las relaciones interpersonales. Representa un conjunto, un continuo ajuste de la realidad interna y externa, dado que todo está en movimiento, tanto a nivel individual como grupal, a nivel familiar o laboral.
todos los espacios que llenamos como personas fluyen y se desarrollan insensatamente, fluyen y se desarrollan obligándonos a realizar ajustes cada cierto tiempo, y esos ajustes son los conflictos. Entonces me dice que los conflictos son, digamos, que son inevitables porque, digamos, hace parte, digamos, de nuestra naturaleza, ¿ya? El conflicto. Y se da porque tenemos relaciones interpersonales y como dijimos anteriormente, tenemos pensamientos opuestos, tenemos pensamientos que se oponen, y que eso puede causar y puede representar, digamos, un constante, digamos, enfrentamiento, ya sea entre personas, entre grupos, etcétera, etcétera. Y lo que ocurre es que cada vez que nosotros estamos intentando, o estamos obligándonos a realizar diferentes ajustes, ahí en esos ajustes indiscutiblemente vamos a encontrar conflictos. Entonces, dice que al aceptar y entender que los conflictos están siempre vinculados a nosotros, lo importante es establecer una estrategia para abordarlos, cómo manejarlos. Y quiere decir que el conflicto siempre va a estar, los conflictos siempre van a estar, digamos, de manera natural, digamos, por lo que acabamos de decir. Pero lo importante es que siempre tengamos estrategias para poder abordar esos conflictos, pero también saber cómo manejarlo. Y que igualmente, en nuestra actividad laboral estamos inmersos dentro de muchas situaciones conflictivas. Entonces, ustedes como profesionales en negocios internacionales necesariamente tienen que desarrollar habilidades para enfrentar esos conflictos, ¿ya? O sea, controlarlos adecuadamente, resolverlos de la manera más adecuada, ¿ya? A través de estrategias, a través de las tácticas que sean apropiadas. Entonces, a partir de allí, entonces, los conflictos se vuelven en una variable que ha sido muy estudiada, muy analizada, y hay muchos avances sobre ello, y hay muchas teorías que tienen que ver con el conflicto y con la resolución de conflictos. Entonces, miren, ustedes que son, ¿cuál es su título? El título profesional que ustedes van a obtener, ¿cuál es? Profesional en negocios internacionales. Profesional de negocio. Entonces, miren, entonces dice, profesional en negocios internacionales. Entonces, cuando ustedes van a hablar de negocios internacionales, en las negociaciones siempre van a haber conflictos. Entonces, ustedes como profesionales en negocios internacionales, y es más complejo porque son relaciones internacionales, son culturas muy diferentes. Entonces, ahí en ese tipo de relaciones siempre van a existir conflictos, y entonces ahí tienen que buscar la forma de cómo resolverlo a través de estrategias y de las tácticas que sean más apropiadas. Digamos, miren que en el mundo laboral, no solamente a nivel de negocios internacionales, cuando tú vas a hacer una negociación con un empresario de otro país, ahí pueden identificar algunas situaciones conflictivas y solucionarlas desde el primer momento. Generar estrategia va a ser lo más adecuado. Entonces, miren que es muy importante. Entonces, ¿cuáles son los elementos que originan un conflicto? ¿Cómo? Entonces, bueno, cuando hay una batalla, cuando hay una guerra, cuando hay una confrontación, cuando hay competición, cuando hay un problema, cuando hay lucha, cuando hay combate, cuando hay pelea, siempre que hay rivalidad, siempre que hay un altercado, hay un conflicto, siempre que hay fricciones y siempre que hay enfrentamiento. Digamos que estas son algunas palabras que tienen inmersos conflictos. Cada una de ellas tiene a su alrededor lo que son conflictos. Entonces, ¿qué es un conflicto? Dice que es un choque, una lucha, una oposición de intereses entre dos o más personas, creer que las aspiraciones de ambas partes no pueden alcanzarse al mismo tiempo. Quiere decir que muchas veces dos personas quieren alcanzar un objetivo, pero el objetivo puede estar, digamos, se puede asimilar mucho entre sí, o se puede asemejar mucho entre sí. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces, por querer nosotros lograr ese objetivo, estamos o entramos en conflicto con esas otras personas que también están buscando sus propios intereses y sus propios objetivos. Entonces, ahí mire que digamos, entramos en un juego donde pueden existir muchas situaciones donde se pueda entrar a conflictos. Dice que el conflicto
también se puede analizar como un fenómeno que es social, ¿ya? Dice que los nuevos enfoques se basan en el concepto de que el conflicto es inevitable, como hemos dicho, es parte integral del proceso de cambio. Y cada vez que estamos en un proceso de cambio constantemente a nivel social, ahí existen indudablemente conflictos. Dice que de hecho es útil que exista cierto grado de conflictos. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces los conflictos no sean malos, o sea, en su totalidad no son malos al 100%, sino los conflictos tienen algunos aspectos que son muy buenos y que ayudan en el crecimiento también personal y organizacional. Y el conflicto es parte natural de cualquier relación de comunicación, que cada vez que, digamos, como estamos en relación y hay comunicación, a partir de esa comunicación pueden existir también conflictos, ¿ya? Entonces, pues, para seguir profundizando en lo que es conflicto, vamos a analizar algunas otras variables que son esenciales y que están a su alrededor. Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos de un conflicto? Primero, las causas o los problemas. El problema es lo que constituye el conflicto, o sea, la causa es lo que está ocasionando ese problema, lo que está ocasionando ese conflicto. Y hay que analizar muy bien cuando ya, lo que se busca es solucionar el conflicto, hay que analizar muy bien las causas, o sea, hay que estudiar muy bien las causas para poder darle solución verdadera y radical a ese conflicto. Dice las circunstancias que precipitan el conflicto, que quiere decir que hay otras circunstancias que profundizan el mismo, ¿ya? Los actos de los protagonistas, quiere decir que cada quien aporta elementos, bueno, cada una de las personas tiene un rol dentro del conflicto. Y por último están las consecuencias. Todos los conflictos van a tener consecuencias. Entonces, por eso es muy importante que ante un inminente conflicto no se profundice. ¿Por qué? Porque las consecuencias pueden ser bastante complejas y después va a ser mucho más difícil poder solucionar el problema. Entonces, o de pronto ya no tiene vuelta atrás. Entonces, mire que esos son los elementos que están inmersos dentro de lo que es los conflictos. Y existen diferentes tipos de conflictos. Por ejemplo, hay cíclicos que se dan por periodos o hay dinámicos que van cambiando su naturaleza. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de un conflicto que se dé por periodos, ¿cuál sería? Una elección de presidencia. Exactamente, esos son conflictos. Ahí periódicamente, cada 4 años, entre las mismas personas, entre los mismos votantes, hay conflictos, solamente porque yo voy a votar por este y el otro, tú vas a votar por el otro. Entonces, cada quien tiene una perspectiva diferente porque va a votar por uno, porque va a votar por otro. Entonces, ahí cada 4 años, por ejemplo, cuando hay elecciones presidenciales y desde ya, cada 4 años, entonces comienzan los diferentes conflictos y van mucho más allá. Digamos, ese tipo de conflictos son bastante complejos. ¿Por qué? Porque cada persona, a través de su posición, genera, digamos, algunas posturas que va a defender, digamos, que va a defender hasta que llegue la presidencia. Y ya después se generan otro tipo, digamos, de conflictos. ¿Pero qué? Pero mire que es un conflicto que va por ciclos. Por ejemplo, ¿cómo así que son dinámicos? ¿Por qué los conflictos son dinámicos? ¿Por qué será? ¿Por qué será que son dinámicos? Profe, yo pienso que son dinámicos porque cambian según la propuesta que se hagan entre las partes, como un acuerdo. Entonces eso cambia la dinámica del conflicto automáticamente. Bueno, sí, claro. Cada vez lo que ocurre es que como estamos ante, o sea, quienes están inmersos dentro del conflicto son muy cambiantes, entonces eso también puede cambiar. ¿Qué quiere decir? Que puede que hoy exista existe un conflicto que apenas están haciendo, pero ya mañana se puede profundizar.
puede cambiar, puede generar causas mucho más graves o pues puede cambiar de tamaño. Entonces ya de pronto al inicio son 2 personas o 2 o 3 personas, pero ya puede llegar un momento en que el conflicto involucra a muchas personas. Entonces ya las perspectivas cambian. Entonces, ¿eso hace parte de qué? Eso hace parte del conflicto y eso hace parte de la naturaleza del mismo, que es muy cambiante. Es más, como estábamos hablando ahorita, las elecciones, como vamos a cambiar de personas que van a estar al frente, entonces eso también permite cambiar la dinámica del mismo. Entonces, y así existen muchos conflictos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de las guerras mundiales, entonces la Primera Guerra Mundial, claro, no fue igual a la Segunda Guerra Mundial. O sea, allí sucedieron grandes acontecimientos que hicieron que cambiara el conflicto. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial fue mucho más desastrosa para los países que la primera. ¿Por qué? Porque ya en la Segunda Guerra Mundial los países estaban más preparados, tenían mejores armamentos, tenían... Entonces, miren que el efecto fue mayor. Quiere decir que ahí cambió el efecto total. Entonces, miren que y eso es lo que ocurre en todo conflicto, y es que va cambiando con el día a día. Cuando va pasando va a poder cambiar. Es más, o puede ser lo contrario. Puede que hoy exista el conflicto, pero se soluciona y ya mañana no existe. Por eso es que es cambiante. Entonces, Dime. un ejemplo podría ser el conflicto armado. Exactamente. Por ejemplo, el conflicto armado en Colombia ha sido cambiante. Por ejemplo, al inicio, cuando nacen los grupos guerrilleros, que nace la FARC, el ELN, el Ejército Popular de Liberación Popular, que nacen para solventar el conflicto, digamos, que se está dando, bueno, o las circunstancias que se están dando, por ejemplo, digamos, en términos sociales, digamos, en el país. Ellos nacen, ¿para qué? Para proteger o para, digamos que nacen como los, entre comillas, los que iban a salvar a la población, ¿ya? Entonces nacen con una ideología. A medida que fue cambiando, a medida que fue cambiando la situación, los mismos actores fueron cambiando, fueron buscando otras dinámicas, otras ideologías. Entonces ya, por ejemplo, cuando ya entró el narcotráfico dentro del conflicto armado colombiano, eso también profundizó, estructuralmente lo que fue la situación social del país. Y entonces, mire que un conflicto que nace como una lucha de la clase popular, va cambiando y mire, y actualmente ¿qué? Mire que actualmente, a pesar de que, digamos, que se dio un proceso, de levantamiento de las armas por parte de la FARC, claro, pues eso puede que para algunos, digamos, es muy controversial porque unos los están de acuerdo y otros dicen que no están de acuerdo. Entonces, cada quien tiene su postura frente a ello. Pero miren que el mismo conflicto armado en Colombia ha venido cambiando. Entonces, ya ha venido cambiando. Entonces, ya no son los mismos grupos. Los grupos se han debilitado. Hay otros que han nacido. Entonces, miren que ya cuando el proceso de entrega de armas, por ejemplo, de los paramilitares, que entran también, cuando ya entran los paramilitares, entran al conflicto armado en Colombia. ¿Por qué? Porque ven que la guerrilla tomó otro rumbo, entonces ya la guerrilla comienza a desarrollar otro tipo de acciones y nacen los grupos paramilitares para proteger a la propiedad privada. Entonces miren que se van adicionando unos elementos a un conflicto que ha tenido más de 60, 70 años en Colombia, y a pesar de que se han negociado, se han hecho grandes negociaciones, todavía seguimos en el conflicto. Entonces ya cambió. Entonces miren, ya ahora, ¿qué ocurre entonces? Antes en las ciudades no existían grandes niveles de violencia, y de inseguridad. Entonces miren que del campo se trasladó a las ciudades. ¿Por qué? Porque el mismo conflicto ha ido cambiando. Entonces miren que ya ahora las ciudades tienen grandes problemas de seguridad y de inseguridad. Entonces ahí es como decimos, claro, entonces ahí van
va cambiando. El conflicto ha sido, pues no el mismo, pero sí ha tenido ciertas características y eso ha hecho que haya cambiado. Entonces, y como dice aquí, va en escalamiento. Entonces, cada vez que él se va profundizando, el conflicto es más difícil de resolver. ¿Ya? Entonces, en el inicio va en escalamiento, claro, el conflicto comienza a aumentar, pero llega un momento en que ya comienza a descender. Pero, ¿en cuánto tiempo será? Entonces, no se sabe. Entonces, y ahí es donde toma importancia lo que es la resolución de conflictos. Entonces miren que los conflictos son, digamos, inherentes a la naturaleza y hay algunos que son más complejos que otros. Hay unos que son muy sencillos de resolver y se resuelven con mucha facilidad, pero hay otros que son mucho más complejos que, digamos, que tienen unas causas bastante, digamos, robustas y, digamos, en términos económicos. Ya por ejemplo, cuando el conflicto ya es en términos económicos, es más complejo porque allí cada quien busca generar su beneficio personal. Entonces, miren que ahí ya. Entonces, dentro de los conflictos existen muchas situaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dentro de los conflictos hay problemas que son sustantivos, que son más cognitivos, y requiere de solución y problemas, ¿ya? Entonces, hay problemas que son sustantivos o emocionales. Entonces, lo sustantivo es lo que verdaderamente está inmerso dentro del problema, ¿ya? El desacuerdo que hay, eso es lo sustantivo dentro de esa práctica y dentro de esa política. Y ya más los problemas emocionales ya están más ligados a qué? A cuando hay ira, hay desconfianza, hay desprecio, hay temor, entonces ya ahí los problemas son más emocionales. Entonces allí pueden entrar profesionales del área psicológica, y etcétera, etcétera, digamos, de esa área disciplinar para poder tratar ese problema más emocional. ¿Listo? Y, por ejemplo, cuando hablamos de aspecto psicológico, dice, hay aumento de la emoción, hay creencias negativas sobre el otro, cree que todo lo que dice el otro es en nuestra contra, lo que aparece en el conflicto expresa otras frustraciones asociadas a él, evitar nuestra responsabilidad, un chivo expiatorio, como se dice ahí. ¿Qué quiere decir? Que en términos ya psicológicos, cuando el conflicto tiene unas características o las características psicológicas de los conflictos están más ligadas a esas emociones, Entonces, allí es importante entonces entrar a buscar ayuda en términos de qué, de los que son profesionales. Digamos que cuando hablamos de conflictos también hay ruptura de la comunicación. Digamos que ya no se puede conversar con el otro, no se pueden ver las caras, se rompen los canales de información, se rompe la relación entre las personas. Entonces, miren que lo que pasa entonces después, cuando hay una ruptura de comunicación, y eso no debería ser así. ¿Por qué? Porque si hay la ruptura de comunicación, entonces difícilmente va a haber soluciones a ese conflicto, ¿ya? Hay una compañera que no puede entrar. Un momentico para decirle la compañera puede entrar. Para que me dé su usuario TIN y yo le hago la llamada para ver. Un momentico aquí, vamos a ver. Ella se llama Gina. Es decir, le estoy llamando para ver si se puede conectar.
Activa para que el... Se llama China. Vamos a activar mientras que la compañera a ver si se conecta. No sé qué le pasa a la compañera que no me deja conectar. Bueno, ahorita continuando, pues veníamos hablando de lo que era, digamos, de lo que era, bueno, lo que es el conflicto. Entonces, estamos hablando ahí de algunas circunstancias que están inmersas dentro de él y que son importantes que ustedes las conozcan. Entonces, cuando ya el conflicto pasa a violencia, ya pasa a la violencia, entonces ya hay insultos, hay atentados, hay agresiones físicas, aumenta el nivel de conflicto. Entonces, miren que ya ahí se profundiza, digamos, las consecuencias del mismo y es más difícil poder solucionarlo. ¿Listo? Listo, entonces, continuando, existen diferentes tipos de conflictos. Te dice, hay conflictos y cada uno tiene unas causas, unas raíces que son diferentes. Entonces, cuando estamos hablando, cuando hay conflicto personal. Entonces, como decíamos ahorita, cuando hay un conflicto personal, cuando hay deseos o valores conflictivos, cuando hay maneras competitivas de satisfacción o cuando hay frustración o discrepancia de placer, de papeles. ¿Qué quiere decir? Que a nivel personal también tenemos conflicto. Entonces, no necesariamente tiene que ser con otra persona ni con un otro grupo de personas, sino que muchas veces internamente manejamos conflictos y eso hace que no podamos desarrollarnos en términos de qué, en términos personales, laborales, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de conflictos tiene causas muy diferentes a los conflictos que son entre más personas. Y por eso, allí sí, necesariamente, para poder salir de ese conflicto, para poder solucionar ese conflicto, ese problema que se tiene, se requiere muchas veces de apoyo, se requiere muchas veces de atención, de ayuda profesional, o de pronto el conflicto no es tan grave y nosotros
podemos salir de él sin ningún tipo de ayuda, sino que desde, digamos, desde de nuestras fuerzas poder desarrollar y poder salir de ese tipo de conflictos. Pero también hay conflictos interpersonales, cuando ya hay diferencias individuales, porque hay recursos ilimitados, porque hay diferencias de roles, entonces ya entre dos personas a nivel personal pueden existir también conflictos. Ya los conflictos de relación, entonces cuando ya hay ya más emociones negativas, cuando hay estereotipos, cuando hay nula comunicación o algunas conductas que son negativas, eso lleva a los conflictos que son ¿de qué? De relación. Y como dice ahí, estos problemas llevan frecuentemente a lo que han llamado conflictos irreales o innecesarios. ¿Por qué? Porque muchas veces los conflictos son innecesarios, ¿ya? Y pueden incurrir aun cuando no estén presentes las condiciones objetivas para un conflicto, tales como recursos ilimitados, objetivos mutuamente excluyentes. Dice que estos conflictos llevan a veces a discusiones, pero muchas veces, dice, conducen a una innecesaria espiral de escalada progresiva del conflicto destructivo, que muchas veces los conflictos nacen de la nada, por emociones que, digamos, por situaciones que no son necesarias, y en última va a ir en escalamiento, que se va a convertir en un conflicto que tenga, digamos, unos efectos mucho mayores y que sea más difícil de poder solucionar. Entonces, cuando hay conflictos de información, ¿ya? Cuando dos o más personas, hay falta de información necesaria para tomar decisiones correctas, entonces están mal informadas y difieren sobre qué información es relevante o tienen criterios de estimación discrepantes. Quiere decir que muchas veces por no tener la información adecuada, no tener la información completa, terminamos generando conflictos, ¿ya? Y también esos tipos de conflictos pueden ser innecesarios solamente porque no conocemos toda la información que está dentro de la situación, ¿ya? Dice que otros conflictos de información pueden ser auténticos al no ser compatibles la información y los procedimientos empleados por las personas para recoger datos. Entonces, muchas veces cuando necesitamos obtener datos y no tenemos la forma de cómo obtener esos datos de esa información que requerimos, muchas veces generan conflictos, ¿ya? Por ejemplo, hay conflictos de intereses, ¿ya? Porque cada vez que hay una competencia y cada quien busca el interés personal, digamos, de pronto, sin percibirlo como tal, termina generando un conflicto de intereses. Y resultan cuando dos o más partes creen que para satisfacer sus necesidades deben ser sacrificadas las de un oponente. Entonces, ya ahí, miren que cada persona generando sus propias, digamos, su perspectiva, analizando su perspectiva y poniendo solamente desde su punto de vista, puede generar conflictos de interés. Dice que normalmente suceden cuando, ¿qué? Por dinero, por recursos físicos, por el tiempo, pueden ser psicológicos, la confianza, el juego limpio, el deseo de participación, por el respeto. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces generamos conflictos de intereses por diferentes situaciones, ¿ya? Cada una de las que están allí. Y los conflictos que son estructurales, ¿ya? Dice que son causados por estructuras opresivas de relaciones humanas. ¿Qué quiere decir? Que hay conflictos que son muy estructurales. Por ejemplo, el conflicto que siempre, digamos, que siempre está a la mano, que son, ¿qué? El conflicto, por ejemplo, de clases sociales. Entonces, esos conflictos son muy estructurales, digamos, que tienen unas causas muy, digamos, que muy arraigadas, que terminan generando esos grandes conflictos. Dice que escasez de recursos físicos o autoridad. Entonces, muchas veces también hay conflictos que tienen que ver con la autoridad. También, por ejemplo, con condicionamiento geográfico. Entonces, hay conflictos o no. O sea, también, por ejemplo, hay conflictos que son entre regiones, que posiblemente hay discrepancias entre las personas que son de un departamento u otro, una región u otro, pero en últimas esos conflictos llevan muchos años y son conflictos que han generado, digamos, unos grandes problemas internamente. ¿Por qué? Porque igualmente cada quien busca
busca que su municipio, que su departamento sobresalga sobre los demás. Entonces, miren que ese tipo de conflictos que son muy estructurales, que van muy de la mano, digamos, de la cultura, se generan también grandes problemas para el país y igualmente para los habitantes. También, por ejemplo, hay conflictos de valores, ¿ya? Porque hay sistemas de creencias incompatibles. Quiere decir que muchas veces tenemos valores diferentes, pero digamos o a nivel cultural, que, por ejemplo, para nosotros puede que un comportamiento sea bueno, pero posiblemente ese mismo comportamiento para otra persona no es bueno, no es natural, no debería ser. Entonces ahí, miren que ese tipo de conflictos también, digamos, surgen en el día a día, y que ahí es muy importante, y es que con ese conflicto, lo importante es que las personas puedan vivir juntas en armonía, con un sistema de valores muy diferente. Eso es lo que se busca, que cada quien tiene sus valores, pero que de manera armonizada podamos convivir digamos, entre personas, para que eso verdaderamente no se consiga, digamos, no haya disputa y no se genere un conflicto mucho más, digamos, mucho más grande. ¿Qué quiere decir? Que cada quien tiene sus creencias, tiene sus valores, y hay que respetarlas, ¿sabes? Debemos respetarlas para poder convivir en armonía. Digamos que también hay conflictos que son intragrupal, digamos que, porque se pueden dar entre grupos, ya sea entre familia, entre clases, entre corporaciones, entre empresas. Y este nivel se analiza cómo el conflicto afecta la capacidad del grupo para resolver sus disputas y continuar persiguiendo eficazmente sus objetivos. Quiere decir que muchas veces el conflicto termina incidiendo sobre el desenvolvimiento o los objetivos que se quieran cumplir por cada una de esos grupos. Es más, por ejemplo, en las empresas también vemos mucho que existen conflictos entre grupos, entre un área y el otra área. ¿Por qué? Porque cada quien busca eh, desenvolverse bien digamos, y demostrar o ejecutar su labor, su trabajo. ¿Y qué es lo ideal? Lo ideal es que no existan ese tipo de conflictos entre grupos, que haya información, digamos, que todo el mundo pueda conseguir la información, que haya una muy buena comunicación interna. ¿Ya? Entonces, miren ¿por qué? Porque los conflictos internos en las empresas van a terminar afectando la productividad de las empresas, va a terminar afectando los objetivos organizacionales. Entonces, por eso es muy importante que dentro de las empresas existan grupos, o ya no exista conflicto intragrupal. ¿Por qué? Porque digamos, eso se convierte en un obstáculo digamos, para poder sacar adelante a la empresa. Entonces, digamos, digamos, los directivos tienen que estar muy atentos a ello. ¿A qué? A poder solucionar cada uno de los conflictos que se generan dentro de las empresas para poder potencializar a las mismas. Le voy a volver a marcar a la compañera. Bueno, listo. Entonces, continuamos aquí. Veníamos diciendo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de los conflictos? Dice que, ¿cuáles son las ventajas? Que ventaja que el conflicto es supuesto para el cambio, que muchas veces los conflictos nacen para cambiar, para que las cosas cambien, ¿ya? Pero un cambio para bien, ¿ya? Entonces, muchas veces, bueno, se genera un conflicto, que muchas veces el conflicto no necesariamente tiene que terminar en violencia, no. Un conflicto
Por ejemplo, puede que exista una discusión interna en la empresa en términos digamos, de generar condiciones para la misma empresa o de estrategia. Por ejemplo, cuando se están generando estrategias o cuando se están generando o haciendo planeación en la empresa, cada quien da su punto de vista y dentro de eso se puede generar algunos conflictos. ¿Por qué? Porque posiblemente cada quien está buscando o está aportando un elemento que él considera digamos, que es el más conveniente. Entonces, esos conflictos pueden terminar en ¿qué? Digamos, en algo muy positivo para la misma empresa, porque en última, en la búsqueda de solución o cuando se soluciona ese conflicto, la empresa puede terminar favorecida. Dice que el conflicto libera energía y actividad. Entonces, muchas veces el conflicto genera también digamos, que se salgan esas cargas sin necesidad de poder llegar a la violencia. El conflicto promueve intereses, promueve la cohesión grupal interna muchas veces, puede llevar a una reducción de las tensiones. Entonces, eso, digamos, son algunas de las cosas positivas que tienen que ver con el conflicto. ¿Y cuáles son las desventajas? Por ejemplo, el conflicto extremo puede llevar a la inestabilidad, puede ser de la empresa, a las personas, del país, etcétera, etcétera. Puede romper el flujo de las acciones cuando se modifican a la organización. Puede reducir la confianza en la razón y promueve el comportamiento organizacional. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces cuando hay conflictos se pierde la confianza entre los mismos colaboradores, puede ser entre el jefe, etcétera, etcétera. Entonces, eso no es bueno para lo que digamos, para la organización como tal. ¿Y cuáles, digamos, son esos obstáculos o esos bloqueos que terminan incidiendo para la no resolución de los conflictos? Por ejemplo, cuando hay mucho ego. Cuando dentro del conflicto las personas tienen un gran ego, un ego muy, muy superior, entonces, ¿qué ocurre? Ahí difícilmente se pueda conseguir solucionar ese conflicto cuando hay vanidad. Dificultades para aceptar la posición o punto de vista del otro. Entonces, si para mí es muy difícil, por ejemplo, cuando yo no estoy de acuerdo con alguien, pero no y es imposible para mí o difícil aceptar ese punto de vista, ahí enseguida hay un bloqueo para la solución de los conflictos. Cuando hay una baja o una elevada autoestima, cuando hay pérdida de la perspectiva, ¿qué quiere decir? Que muchas veces dentro del conflicto ya vas perdiendo la perspectiva inicial. Entonces, si ya la pierdes, automáticamente ahí es más difícil solucionar. Dice, rigidez o poca inclinación al cambio, dificultades para someterse, expectativas de que todos estén de acuerdo con uno. Entonces, todas esas son algunas barreras que terminan incidiendo y que terminan siendo un bloqueo para la resolución de conflicto. Igual también podemos identificar que hay unos errores. O sea, ¿qué errores se pueden estar presentando en el manejo de conflicto? Dice, ser demasiado directo y reservado. Buscar al culpable o asignar culpas. Atacar a las personas, no al problema, porque muchas veces con atacar a las personas no se consigue nada, se profundiza más el conflicto. Entonces, ¿qué es lo importante? Verdaderamente atacar el problema. ¿Ya? Entonces, no, muchas veces el problema es mucho más grave que lo que, digamos, que lo que está o quien lo está identificando, quien lo está diciendo. Actuar como víctima, estallar sin pensar en lo que se dice, manejar el conflicto de forma emocional, luchar por imponer su punto de vista. Digamos que estos son errores que normalmente vemos en los conflictos, pero que terminan profundizando más, los terminan profundizando más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces hay que ceder. O sea, cuando verdaderamente hay un conflicto y queremos buscar las soluciones, hay que ceder. ¿Por qué? Porque estamos hablando desde la perspectiva de la organización, principalmente. ¿Por qué? Porque igualmente, aunque personalmente existan problemas o conflictos, cuando están inmersos dentro de la organización, ahí es más importante poder solucionar el conflicto porque puede terminar incidiendo sobre la productividad de la empresa. ¿Y cuáles son las causas? Tú dices, diferencias individuales y comportamientos. Entonces ya hay unas actividades, hay unas creencias que son muy diferentes. Comprender más sobre la naturaleza humana y los comportamientos de las personas ayudará a conocer las causas de los conflictos. Quiere decir que hay que conocer más sobre... y por eso cuando alguien llega a la gerencia de una empresa, tiene que comenzar a conocer
¿A quién? Al personal que tiene a su cargo. Que hay diferencias individuales y hay comportamientos individuales. Y eso lo hace un buen gerente. O sea, un gerente, un directivo que verdaderamente conoce las diferencias de las personas, conoce la fortaleza y debilidad de cada uno y los comportamientos, ahí va a tener mayores, digamos que un mejor desenvolvimiento dentro del equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque dado un conflicto sabe cómo solucionarlo, porque conoce las causas, conoce a su personal. Las metas y los recursos que son limitados, ¿ya? Entonces, cuando las metas son muy limitadas en relación a los recursos, que quiere decir que muchas veces las metas son muy grandes, pero los recursos son muy pocos. Entonces, ahí hay una incongruencia entre lo que queremos y los recursos que están, lo que se están colocando dentro, digamos, colocando. Entonces, ahí se generan algunos conflictos y hay que, como dice por ahí, hay que ser muy creativo, hay que estar muy comprometido para el logro de las metas. Entonces, las metas, así como las metas están establecidas, también los recursos deben estar establecidos. Y los recursos deben ser los ideales para esas metas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como dice aquí, muchas veces esos recursos ilimitados terminan siendo otra fuente de conflicto. ¿Por qué? Porque verdaderamente, y eso también hace parte digamos, de un buen gerente, de un buen directivo, que pueda identificar cuáles son las metas de la organización y a partir de allí identificar qué recursos necesita. ¿Para qué? Para solicitar, para que verdaderamente le den todas las herramientas para poder lograr esas metas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se genera un conflicto porque las metas son muy altas y los recursos son muy bajos, entonces, ahí el responsable directo va a ser esa persona que fue quien generó las metas, quien identificó qué recursos necesitaba. Entonces, allí es muy importante para la organización. Entonces, por ejemplo, diferenciación de roles y métodos de trabajo. Entonces, muchas veces el conflicto nace porque hay roles interdependientes, ¿ya? Entonces, y muchas veces no estamos de acuerdo con eso. Entonces, ahí hay muchas potencialidades de lo que va a ser conflicto. Entonces, por eso es que se deben comprender nuestro propio estilo de trabajo, pero también comprender el estilo de trabajo del compañero. ¿Por qué? Porque los estilos de trabajo no son iguales, ¿ya? O por ejemplo, que el compañero le guste trabajar con música y la música a alto volumen, pero a ti no te gusta. Entonces ahí solamente digamos, esos métodos de trabajo se convierten en una de las causas que puede generar un conflicto mucho más elevado. ¿Por qué? Porque si no le da solución a ese conflicto, se puede profundizar y puede terminar afectando tu productividad. Entonces, miren que solamente que aunque parezca que no es relevante, sí es muy relevante solamente respetar los métodos de trabajo, respetar las diferencias de los roles digamos, dentro del equipo de trabajo. También cuando dentro del equipo de trabajo hay dificultad para transmitir un mensaje, ¿ya? Entonces, cuando la información no es precisa, si el mensaje no fue bien comprendido, si el canal de comunicación que utilizaste no era el más adecuado, ¿ya? Aunque esas son algunas de las causas en términos de transmisión del mensaje que puede generar conflictos. Entonces, ¿cómo se solventa? Bueno, con una política de comunicación que sea eficiente. Claro, que identifique cuáles son los canales de comunicación, quién puede enviar correo o no, por dónde se puede enviar correo, cuáles son las características de un correo, etcétera, etcétera. Vemos que son algunas de las formas como se pueden solventar un poco lo que es lo que es. Listo. Y entonces el conflicto, digamos que no es un proceso, no es un momento puntual, sino que es un proceso que nace en algún momento y que a medida que va pasando el tiempo, él se va profundizando, ¿ya? Dice,
cuando las personas o las partes están satisfechas, no hay problema. Pero cuando afecta la otra parte, comienza el conflicto. Y quiere decir que cuando ya tú afectas al compañero, a las demás personas, ahí se genera un conflicto. Entonces, cuando ya hay, cuando hay desconfianza, entonces cuando ya no hay una buena comunicación, ya hay malentendidos, eso genera conflictos, y como dijimos, y el conflicto es escalonable, o sea, se va escalonando, se va aumentando día a día. Por eso es que es importante comenzar a solventar, a solucionar ese conflicto de lo más pronto posible, lo más rápido posible. Entonces dice ahí que este proceso tiende a estallar porque es un proceso, o sea, tiende a estallar y lo llamamos crisis, y puede tener una manifestación violenta, y es ahí donde muchos lo denominan conflicto, pero no. Digamos que muchas veces para algunas personas dicen el conflicto nace cuando ya hay violencia. No, pero el conflicto nace desde el momento en que ya hay un desacuerdo, ¿ya? Entre las partes. Y si eso ya comienza, si estalla o sea, si llega a grandes alcances, entonces ya lleva un tiempo generar la solución, o sea, la resolución de ese problema. Entonces, por eso es que el conflicto debe ser tomado no como una acción, como una actividad, sino que como un proceso que puede ir generándose y puede ir aumentando cada día más. Entonces dice que en la vida existen situaciones problemáticas que no visualizamos hasta que es muy tarde. Frecuentemente vemos personas que tienen conflictos de distinta naturaleza. Cuando se les sugiere que cambien, responden siempre ha sido así. Y hasta ahora no he tenido problemas serios. ¿Con cuánta frecuencia escuchamos lo mismo en las organizaciones y o instituciones? Siempre ha sido así y hasta ahora no nos ha ocasionado problemas. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces en las empresas generamos esas situaciones. No, eso siempre lo hemos hecho así. Pero muchas veces no se mide el impacto que pueda tener si eso se convierte en un conflicto mucho más grave, ¿ya? Entonces dice, muchas cosas que parecen estables esconden frecuentemente cambios a largo plazo. Digamos, en muchas ocasiones los sistemas funcionan bien, pero se vuelven anacrónicos por el paso del tiempo y la aparición de variables que intervienen en los procesos. Entonces empiezan a ponerse parches en vez de cambiar la estructura total del sistema. Quiere decir que muchas veces nos acostumbramos a la forma como se desarrollan las cosas dentro de la empresa o de la vida personal, y pensamos que siempre va a ser así. Entonces va a llegar un momento en que las situaciones cambian y se va a presentar un gran problema, se va a presentar un gran conflicto. Entonces, como dice aquí hay un ejemplo, dice, un día fui a visitar a un amigo, pasé a su baño y noté que el agua goteaba debajo del lavamanos. Un recipiente recogía el pequeño chorro de agua. Entonces, él le dice al amigo, bueno, tienes un pequeño problema allá adentro, le dije, vamos, mañana vas a salir de vacaciones y no puedes dejarlo así. Tranquilo, en realidad no es un problema, esto lleva casi 6 meses, generalmente llego antes de las 9 de la noche, así es que vacío el recipiente y listo. Cuando tengo que salir, mi vecina, que es una viejita muy amable, bota el agua y alimenta el lorito que tengo. A cambio, yo le hago las compras. Ok, él, se había acostumbrado a eso. Un mes después, volvió el amigo a la casa y la alfombra con su equipo de música se había dañado. ¿Por qué? Porque la anciana había caído enferma. Entonces, miren, ¿qué ocurre? Entonces, muchas veces dejamos que la situación continúe conociendo que hay un problema. O sea, conocemos que hay un problema, pero muchas veces no le damos solución porque nos acostumbramos a que siempre ha sido así, que no va a haber ningún problema mucho más grave. Pero pueden cambiar las situaciones de un momento a otro. Entonces, por eso es que siempre debemos estar atentos y que no se presenten ese tipo de inconveniente o estar pensando que nunca va a pasar nada. Y eso también pasa mucho en las empresas, que quiere decir que en las empresas nos acostumbramos a que aunque haya problemas, no se va, digamos, no van a pasar a mayores. ¿Listo? Entonces, eso ahí es que lo tenemos que analizar. Entonces, por ejemplo, cuando, digamos, en una ocasión, para entrar a una empresa, se necesitaba eh, firmar antes de entrar a la empresa.
Entonces, uno firma, las personas que verdaderamente tienen, digamos, esa conciencia firman y sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque si llegas temprano y sales a la hora que es, no, digamos, no tienen ningún inconveniente. Como hay otras personas que decían, no, pero si esa firma no sirve para nada, esa firma no la revisan nunca. Ah, bueno, entonces las personas se acostumbraron a eso. Entonces, en un momento determinado, comenzaron a hacer revisiones, comenzaron a identificar quiénes no firmaban. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Entonces, miren que ahí se formó un gran problema y generó grandes conflictos internos. Entonces, por eso es que hay que cumplir las reglas. Entonces, las reglas cuando se cumplen verdaderamente no se deben tener problemas. Y más que eso también hay que comprender que dentro de la empresa existen procesos, que existen lineamientos, que existen órdenes. Entonces, y ahí, por eso es que muchas veces, muchas personas donde van a laborar siempre van a tener inconvenientes, van a tener conflictos. ¿Por qué? Porque no respetan verdaderamente, digamos, las normas que hay. Listo. Eh, entonces hay una gran diferencia ahí entre lo que es conflicto versus violencia. Entonces dice que toda expresión de violencia se considera conflictos. Dice que la ausencia de violencia se considera que es una situación sin conflicto, que hay paz. Y una situación se define como conflicto no por su apariencia externa, sino por su contenido, por sus causas o por sus causas profundas. Entonces, ahí es donde está la verdadera validez de lo que es el conflicto. Entonces, un conflicto no es, ya no es el conflicto, digamos, no es conflicto por lo que externamente esté representado, no. El conflicto verdaderamente es por las causas que lo están ocasionando, esas causas que son profundas. Entonces dice que, digamos, la identificación de conflictos con no violencia. Quiere decir que hay conflictos que no verdaderamente generan violencia. Dice que se pueden tratar de una típica situación cotidiana donde existe una contraposición entre las partes. No existe interés o necesidades antagónicas. Entonces, solucionarlo tiene que ver con establecer niveles de relación y mecanismos, canales de información oportunos, efectivos, que permiten llegar a compromisos y consensos. Es cuando existe también una disputa o divergencia, existe contraposición de intereses, necesidades o valores en pugna, entonces esta contraposición la denominamos problema. Es decir, la satisfacción de necesidades de una parte implica la satisfacción de necesidades de la otra. Quiere decir que muchos conflictos no son violentos y que son fáciles de solucionar y que con algunos mecanismos se puede solucionar sin llegar a toda una planeación, una estrategia de utilización de técnicas de resolución de conflictos. Y por ejemplo, hay unos que se llaman pseudoconflictos. Dice, pueden existir en torno de pelea, lo que no existe es problema. Aunque las partes puedan creer que sí, es una cuestión de malentendido, desconfianza y de mala comunicación. Y la manera de solucionarla es mejorar la confianza y mejorar la comunicación y darse cuenta que no existe problema y que ambas satisfacen sus necesidades e intereses. Es decir, que muchas veces pensamos que hay un conflicto entre las partes, pero no es así. Solamente son malentendidos, de pronto hay una desconfianza que no tiene razón o no hay una buena comunicación entre las partes y eso genera algunos conflictos que verdaderamente no se generan, digamos, no tienen grandes niveles, digamos, no son violentos y no tienen grandes niveles en sus causas. Listo, entonces, para continuar, vamos a ver qué. Un momentico, a ver.
Listo. Entonces ahora vamos a vernos un video y vamos a desarrollar después una actividad. Un momento aquí mientras que lo coloco. Hola, profe, buenas noches. Disculpe, ya pude ingresar, gracias a Dios. Ah, ok, Gina, qué bueno. Bueno, no sé, bueno, no sabía, no sé por qué de pronto no te dejaba ingresar. Listo. Pero bueno, ya estás aquí. Entonces ya de ahora en adelante esperemos que no tengas problemas para ingresar. Porque igual ya estás en el Sí, profe. equipo, Gina, ¿viste? Muchas gracias. Ok, listo. Bueno, entonces vamos Profe, a, yo creo que yo dime, todavía no estoy en el equipo. ah, Que yo creo que yo todavía no estoy en el equipo. vamos a ver, vamos, yo miro. Ok. Sí, sí estás. Ah, ok. Porque es que tuve que pedir el link para poder empezar a la clase. No, pero yo aquí te veo, bueno, aquí está, yo le doy sí que, o sea, reviso los miembros y ahí estás, Michael Jr. Sí, ahí estás. Entonces, no sé por qué de pronto no entras directamente. Y has intentado entrar directamente. Sí, pero no me sale para unirme a la sala. Qué raro. Y en el calendario, porque en el calendario debe aparecer. Porque como está en el calendario las sesiones, entonces uno va al calendario, ahí debería aparecer enseguida. Entonces, ahí revísalo a ver. Ok, yo reviso entonces. Listo, todo un momento, ya les voy a proyectar. Si no se escucha, me dicen. Ya les digo cuándo. Ya ahí ven, ya ahí están viendo la pantalla de YouTube. Sí. Sí, profe.
Bueno, listo. Entonces, bueno, digamos que ahí en un video, digamos, pequeño de algunos minutos podemos analizar muchas cosas que tienen que ver con lo que acabamos de hablar, que tiene con qué, con los conflictos. Entonces, vamos a desarrollar una actividad, o sea, voy a colocarle la actividad en el EVA y ustedes tienen que dar respuesta a esa actividad en relación a lo que ya analizamos, a lo que vimos digamos, en la sesión y lo aplicamos a lo que es digamos, el video. Quiere decir que vamos a hacer un análisis de lo que vimos en el video, de la forma de cómo nació el conflicto, por qué nació, cuáles fueron las consecuencias, cómo se solucionó, etcétera, etcétera. Entonces miren que ahí podemos analizar cada una de las variables que estuvimos viendo digamos, en la clase en un video, en un pequeño video, en un ejemplo, y ahora vamos a analizarlo desde el contexto. Entonces vamos a hacer un análisis crítico, vamos a hacer un análisis crítico de lo que es el video, ¿ya? Pero con unas características, o sea, con una condición, y es que solamente va a poder tener cierta cantidad de caracteres. Entonces, listo. Entonces ya voy a colocárselos aquí en el Leo, ¿oyeron? La actividad. Entonces esperemos un momento para que quede ahí lista. Igualmente les cuelgo el video, o sea, cuelgo el video para que también lo puedan ver nuevamente si quieren, o el que, digamos, el que no estuvo en la clase lo pueda también analizar. Un momento. Profe, también le Profesor, agradecería que montaran las diapositivas eso, Ah, para eso. bueno, dale. en el futuro poder estudiar y eso. Ok, listo. Enseguida monto las diapositivas y monto la actividad para que la vean allí. Un momento. Ok, listo. Aquí ya estoy subiendo para que ustedes lo puedan ver, lo puedan analizar. Listo, ya les listo, ya ahí pues ya estoy colgando las diapositivas, que ya hago ya coloco la actividad para que la desarrolle. Entonces la actividad la pueden desarrollar hasta lo que es el próximo lunes antes de clase, o hasta el domingo, digo. Lo voy a poner hasta el domingo, la actividad.
No, bueno, listo. Entonces, ya bueno, estoy subiendo la actividad ya para que la puedan visualizar. Entonces, quedamos hasta allí. Entonces, mientras que yo subo, entonces ya para que se puedan desconectar y que descansen, ¿oyeron? Ok, listo, profe. Que tenga Profesor, buenas noches. Bueno, profe, ¿qué muchas hora? gracias. Gracias, profesor. Un momentico, Gina. Gracias, profe. Ok, listo, que estén bien. Un momentico, Gina, ya va. Si quieres te quedo ahorita y me Hasta luego, comentas. profesor. Hasta luego. Feliz noche, profe. Chao. Gracias igualmente. Chao, Chaito, profe, Jennifer. gracias. Chao, Daniela. Profe. Chao. Bueno, Michael. Ahora sí, Gina. No sé, ¿qué me estabas diciendo, Gina? Profe, bueno, estoy un poco atrasada, no solamente con su Ajá. clase, con otras clases también, pues. Eh, bueno, primero el tema que me matriculé tarde, Ajá. luego también no me podía, pues hasta hoy, gracias a Dios, pues una compañera, no sé si está aquí en esta clase, pero tenía su número y me lo pasó, porque pues yo había suspendido el semestre y retomé y pues no conozco pues a ninguno de los compañeros, la verdad. Entonces, ya pues gracias a Dios me pude unir y estoy realizando los trabajos que ustedes tienen en el EVA para ponerme al día con ese tema. Yo me mudé y tampoco tenía internet y apenas me lo pusieron el jueves de la semana pasada. Ajá. Ok, listo. Entonces haces todas las actividades y las subes. Sí, señor. Hola, Pero me profe. avisa, ¿viste? ¿Cómo estás, Sí, señor. Adriana? Yo les Muy aviso bien, cuando profe. sea las montes. Dime, Adriana. Disculpa, profe, es que recuerde, no sé si usted recuerda que me dijo como que no, ponte al día y haz el parcial. Ajá. Bueno, yo me puse al día viendo las clases, todo, Ajá. pero el resumen del video y la actividad número 4, el resumen ya lo hice, Ajá. pero entonces quería preguntarle que si se lo pasaba por Eva o se lo pasaba por el correo, porque en No el lo Eva has. me parece 30 y pico de días de retraso. Ok, listo. Entonces, pásamelo al correo Ujú. y Y para lo tenerlo ahí otro también, presente. la actividad Exacto. número 4. Sí, la otra actividad. El examen, el parcial, pues yo les coloco una actividad adicional No, profe, yo por. realicé el parcial porque de hecho estaba muy complejo, fácil el parcial. Ok, listo, tú lo hiciste. Ok, listo. Ah, bueno, entonces, o sea, faltarían las actividades. Entonces, me las mandas al Ajá. correo para yo tenerla en cuenta para poder ¿Será modificarte que la me nota. hace el favor de indicarme cuál es su correo? Ya te lo mando por aquí. Listo, profe, gracias. Profe, yo hice también el parcial, lo hice Tú, ayer. tú lo alcanzaste a hacer, ok. Sí, profe. Igual el parcial estaba hasta ayer. Ya les voy a mandar el correo para que me envíen las actividades por ahí para yo poder tenerlo presente, porque si lo mandan a Leva, lo pueden subir a Leva, pero me lo mandan al correo para yo tenerlo presente. Ah, bueno, profe, listo. Gracias. Ahí está, ahí se los pasé. Muchas gracias, profesor. Listo, entonces, bueno, cualquier cosa me están escribiendo, ¿vieron? Por WhatsApp también. Sí, profe. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias, pues, por todo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, que tengan feliz noche. Que Gracias, descansen. profesor, igualmente. Ok, Adriana.